Saludos desde la redacción de Euronews. Este martes 6 de octubre les damos todos los detalles sobre el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca tras 3 días ingresado por la COVID-19 y del polémico mensaje que ha enviado a los estadounidenses. En Nueva York cierran las aulas en 9 barrios, los barrios más afectados por la pandemia. Mientras en Europa continúan los confinamientos parciales y las restricciones. Pero también viajamos a un lugar donde no ha llegado la pandemia, el continente blanco. Antes hacemos una parada en Lima para ver cómo fue el primer vuelo internacional que aterrizaba allí en meses. Y les contamos el último capítulo del culebrón del oro de Venezuela, que de momento sigue en el Banco de Inglaterra. Todo esto y mucho más en unos instantes. Antes, los titulares. Donald Trump sale del hospital y regresa a la Casa Blanca pese a que aún no está fuera de peligro. En su primer mensaje dice a los estadounidenses que no le tengan miedo a la COVID-19. París, Madrid y otras ciudades europeas comienzan la semana bajo confinamiento parcial y nuevas restricciones. La segunda ola de la COVID deja a los europeos sin vida nocturna. Estados Unidos, Francia y Rusia se unen para exigir el alto el fuego inmediato en Nagorno-Karabaj. Aseguran que el conflicto pone en peligro la estabilidad de la región. Anulados los resultados de las elecciones parlamentarias en Kirguistán tras los graves disturbios que provocaron al menos un muerto y más de 600 heridos el lunes. Se abren las puertas doradas del hospital y allí está él, Donald Trump, saliendo del centro médico Walter Reed después de 3 días ingresado debido a la COVID-19. Cuando queda menos de un mes para las elecciones en Estados Unidos, la puesta en escena ha sido estudiada, pulgar en alto, mientras se oyen lejanos desde el otro lado de la calle los gritos de sus seguidores. El presidente se presenta como el mandatario que con 74 años y pocos factores a favor venció al virus, pese a que sus médicos advierten de que aún no está fuera de peligro. Nos mantenemos cautelosamente optimistas y en guardia porque estamos en un terreno desconocido. Con un paciente que ha recibido terapias hace poco. Vamos a ver qué ocurre el fin de semana y si llegamos al lunes con él en el mismo estado o mejor, entonces todos daremos un respiro de alivio. Igual de estudiada fue su llegada a la Casa Blanca. Unas imágenes que Trump publicó después en su cuenta de Twitter acompañadas de música heroica de fondo. Minutos después publicó un segundo vídeo en el que insinúa que es inmune y dice a la gente que siga con su vida y no le tenga miedo al virus. Acabo de dejar el centro médico Walter Reed y es realmente algo especial. Los doctores, las enfermeras, los socorristas, he aprendido tanto sobre el coronavirus y algo seguro, no dejes que te domine, no le tengas miedo, vamos a vencerlo. En la Casa Blanca, al menos otras 13 personas del entorno de Donald Trump han dado positivo. El mensaje del presidente ha sido cuando menos controvertido en un país en el que ya han muerto más de 210.000 personas debido a la COVID-19. Donald Trump ha regresado a la Casa Blanca sin usar mascarilla y pidiendo a los estadounidenses no preocuparse por la COVID-19. Sus detractores y diferentes personalidades públicas han criticado los últimos movimientos del mandatario. Me enteré de que había un mensaje en Twitter que decía que no nos preocupemos por el virus. Hay mucho de lo que preocuparse. Han muerto 210.000 personas. Miles de personas dan positivo cada día. Se registran 50.000 contagios a la semana. Es una gran preocupación. Espero que nadie lea el mensaje y crea que no tenemos un problema. El actor estadounidense Chris Evans ha cargado contra Trump acusándolo de imprudente y no ser consciente de que no todos pueden acceder a los mejores médicos como él. En la misma línea, Michael McFaul, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Stanford, le recuerda al presidente que los 7 millones de infectados en el país no serán tratados en la suite presidencial del Hospital Walter Reed. Podemos elegir si queremos usar la mascarilla o no. Y nuestras libertades nos permiten hacer eso, tomar esa decisión. Si quieres usarla, úsala. Si no, no tienes que hacerlo. Nuestro presidente es uno de los presidentes más trabajadores que hemos tenido junto con Ronald Reagan.
Y creo que al igual como cuando le dispararon a Reagan, el país se ha unido, aunque no tanto esta vez. Los seguidores del mandatario hacen oídos sordos a las críticas y cierran filas a solo días de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, donde la pandemia jugará un papel clave. No podrán ir a clase. Nueva York anunció el cierre de colegios en 9 barrios de la Gran Manzana en los que se han detectado brotes de coronavirus y en los que la tasa de contagios se mantuvo por encima del 3% en la última semana. Así, desde este martes, los centros escolares, tanto públicos como privados de las 9 áreas, no podrán impartir clases presenciales y permanecerán cerrados hasta nueva orden. Varias de las zonas más afectadas en Nueva York, que se concentran en los distritos de Brooklyn y Queens, son barrios donde residen las comunidades judío-ortodoxas de la ciudad. En ocasiones, sus miembros han ignorado el distanciamiento social y el uso de mascarillas durante las ceremonias religiosas. Los más críticos consideran que la medida adoptada por las autoridades neoyorquinas tiene tintes antisemitas. La vida nocturna de París ha quedado suspendida desde este lunes y por al menos 2 semanas. El deterioro de la pandemia ha puesto a la capital francesa en máxima alerta. Los parisinos solo pueden lamentarse y esperar la reapertura de sus cafés y bares. Los restaurantes se mantienen abiertos bajo estrictas medidas sanitarias. Personalmente me pone muy triste porque este lugar es más que un bar. Es realmente una familia. El bar La Foulée es parte del vecindario y favorece las interacciones sociales. Son amigos, familia. Me duele en el corazón que tengan que cerrar de nuevo. La situación es alarmante. Los contagios en París han aumentado a 270 por cada 100.000 habitantes y hasta 500 por cada 100.000 entre las personas de entre 20 y 30 años. En España, Palencia y León vuelven a confinarse, pero de forma parcial y por 14 días. Estas dos ciudades ubicadas en la comunidad de Castilla y León siguen los pasos de Madrid, donde solo la circulación de personas es admitida por motivos esenciales. Andamos tranquilos, protegidas sí, pero andamos muy bien, siempre bien protegidos. Pero no me afecta. España alcanza ya las 32.000 muertes por COVID-19 y suma más de 800.000 casos confirmados, más de una cuarta parte de ellos registrados en la Comunidad de Madrid. Irlanda también endurece sus restricciones a partir de este miércoles. Se limitará el número de personas en reuniones y se aconsejará el aumento del teletrabajo. Los expertos en salud pública del país han rechazado imponer un cierre total o parcial, alegando que la medida pondría en riesgo a cientos de miles de empleos. Irlanda contabiliza más de 38.000 casos desde el inicio de la pandemia. Los enfermeros de Madrid están agotados. Paran para protestar 5 minutos en sus centros porque están hartos de la carga de trabajo que tienen y de que tras la primera ola no se renovara a los 10.000 enfermeros que estuvieron reforzando las plantillas. Denuncian que doblan turnos, apenas tienen descansos al mes, se les ofrecen contratos por días, se les tiene de un sitio a otro y se les sanciona con 1 año sin trabajo en toda la región si no aceptan estas condiciones. Si tú le ofreces un contrato más estable o le ofreces un mejor sueldo o unas mejores condiciones laborales, se van a ir de Madrid. Entonces, pues se podrían habilitar carpas, sí, pero es que no hay personal ahora mismo para contratar porque no se ofertan unos contratos que te garanticen una estabilidad en Madrid. El sistema está saturado con los rebrotes. Ángela trabaja en este centro de salud. Hay días que está 14 horas. Ha dejado de seguir a 15 pacientes crónicos cada jornada. No da abasto con la cantidad de labores que dedica a la COVID. Desde citar a los pacientes, hacer los test, rastrear los contactos o hacer el seguimiento. A mediados del mes de octubre, que ya empezamos con la campaña de la gripe, nosotros mismos no sabemos cómo nos vamos a apañar. No tenemos ni idea, falta de espacio, falta de provisiones. No tenemos absolutamente ningún protocolo ni ninguna dirección. Lo único que sabemos es que va a ser horrible. Los sindicatos han convocado una huelga para este miércoles. Demandan que se atraiga de nuevo al personal sanitario porque el déficit de enfermeros ya está empezando a afectar a la salud de los madrileños. Se están empezando a suspender cirugías. Se han retrasado pruebas diagnósticas. Es decir, si a una persona que le podía haber detectado un cáncer o le podía haber detectado una afección cardíaca
en abril le he retrasado la prueba hasta septiembre y ahora la seguimos retrasando, la probabilidad que esa persona, cuando realmente le detectemos el problema, tenga complicaciones graves, es muy alta. SATSE recuerda los ratios de la OCDE y del Ministerio de Sanidad. Según el Sindicato de Enfermería de Madrid, la región cuenta con 3,8 enfermeros por cada 1.000 habitantes, muy lejos del 5,7 de España o del 8,8 de la OCDE, donde el país se encuentra entre los últimos puestos. El sindicato apunta que se necesitarían 12.000 enfermeras solo para llegar a la media nacional. Juan Carlos de Santos, desde Madrid, para Euronews. Desde la independencia de la justicia en Polonia hasta la libertad de prensa en Hungría, el no respeto del Estado de Derecho se ha convertido en un problema para la Unión Europea, hasta el punto de que amenaza con hacer descarrilar el Fondo de Recuperación. El Parlamento Europeo quiere condicionar la entrega de las ayudas porque, según denuncia, las medidas existentes para hacer respetar el Estado de Derecho no funcionan. De ahí su voluntad de aprobar un documento legalmente vinculante. La Cámara votará el miércoles, pero como recuerda el presidente del Consejo, el tiempo corre. Sé que será una decisión difícil, pero confío en que todos los Estados miembros y los eurodiputados tendrán la voluntad política y encontrarán una solución, porque es muy importante para el futuro de la Unión Europea que sea ratificado lo antes posible por los parlamentos nacionales y también que obtenga el visto bueno del Parlamento Europeo. Hace apenas una semana, la Comisión presentó un panorama poco halagüeño sobre el estado de la democracia. La publicación del primer informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho sugiere que estas violaciones se dan en toda la Unión Europea. No es solo un asunto de Polonia y Hungría. Pero también es cierto que estos dos países lo han violado de manera sistemática durante años. Y la Comisión no ha podido sacar adelante el voto para dejar en suspenso a estos dos países. Así que nos encontramos en un callejón sin salida que está secuestrando el futuro del Fondo de Recuperación y de todo el presupuesto. Hungría y Polonia insinúan que podrían bloquear los presupuestos y rechazan de plano las acusaciones. Lo que hemos estado viendo en los últimos años ha sido una utilización incorrecta de la noción del Estado de Derecho. Se ha utilizado mal y se ha degradado hasta ponerlo al nivel de arma política, un arma que está siendo utilizada por la izquierda aquí en el Parlamento Europeo y hasta cierto punto en la Comisión, donde también son influyentes. Lo utilizan contra países donde hay un gobierno de derechas, como los de Hungría o Polonia. Este rifirrafe negociador podría provocar un retraso en la ratificación y, como consecuencia, en el desembolso de las ayudas que tanto necesitan algunos países, como España. La escalada del conflicto en Nagorno-Karabaj es condenado por las grandes potencias. Rusia, Estados Unidos y Francia aseguran que la disputa histórica entre Armenia y Azerbaiyán por el enclave es una amenaza inaceptable para la estabilidad de la región. Los ministros de Relaciones Exteriores de los tres países reiteraron en una declaración conjunta su llamamiento a las partes en conflicto para que acepten un alto el fuego inmediato e incondicional. Los combates en la región estallaron de nuevo el 27 de septiembre. Nagorno-Karabaj es oficialmente territorio de Azerbaiyán, pero mayoritariamente poblado por armenios. Ambas partes se han culpado mutuamente por la violencia que ha dejado decenas de víctimas mortales, lo peor visto en décadas. Armenia acusa a Azerbaiyán de disparar misiles contra la capital de la autoproclamada república. Residentes dijeron a medios de comunicación rusos que algunas partes de la ciudad estaban sufriendo escasez de electricidad y gas después de los ataques. A su vez, el ministro de Defensa de Azerbaiyán ha acusado a las fuerzas armenias bombardear varias de sus ciudades como Tártaro y Barda y su segunda ciudad más grande, Ganya, que está bastante alejada de la zona del conflicto. Se han registrado continuos ataques a civiles y daños causados a infraestructuras no militares, tanto en Armenia como en Azerbaiyán. La Comisión Electoral Central de Kirguistán anula los resultados de las elecciones parlamentarias del pasado domingo. Los miembros de la comisión han adoptado la medida para impedir que aumente la tensión en el país.
El lunes, las protestas protagonizadas por opositores en la capital Bishkek, disconformes con las cifras que deparaban los comicios, desembocaron en violentos disturbios que registraron al menos un muerto y más de 600 heridos. Las fuerzas opositoras habían denunciado falsificaciones y la compra de votos en la cita con las urnas. Miembros de unidades antidisturbios utilizaron cañones de agua, así como gas lacrimógeno y granadas aturdidoras para dispersar a los manifestantes. La policía kirguís afirma que se utilizaron esos medios para garantizar la seguridad de los ciudadanos y mantener la calma en la ciudad. Según los datos preliminares de las elecciones, el partido Birimtik, que dirige a Silbek Jeenbekov, el hermano del presidente kirguís Sooronbay Jeenbekov, resultó vencedor en la cita con las urnas. Obtuvo cerca del 26% de los votos. Butun Kirguistán y Mekenshil, partidos de la oposición, superaron la barrera del 7% requerida e iban a ser las dos fuerzas opositoras en el Parlamento si se confirmaba el resultado. Ningún partido había obtenido la mayoría, por lo que se tenía que formar una coalición. El oro de Venezuela depositado en el Banco de Inglaterra sigue sin dueño legítimo. Son 31 toneladas de oro valoradas en 1.300 millones de dólares que de momento permanecerán en Londres hasta que se investigue quién entre Maduro y Guaidó puede tener acceso a los fondos. La justicia británica ha anulado el fallo del 2 de julio que otorgaba el control del oro de Venezuela al líder opositor Juan Guaidó y respalda a Nicolás Maduro al considerar ambiguo el reconocimiento del gobierno británico a Guaidó como presidente del país y ha abierto una investigación para aclarar quién tendrá el control de los fondos. El ejecutivo de Maduro reclama la devolución del oro para luchar contra la pandemia del COVID-19 y transferir los fondos al Programa de Ayuda al Desarrollo de Naciones Unidas con el objetivo de comprar material sanitario, medicinas y alimentos básicos. El fallo del 2 de julio supuso un gran espaldarazo de la justicia británica al presidente de la Asamblea Nacional, reconocido todavía como presidente interino por más de 50 países. La sentencia de este lunes lo cambia todo y el oro no podrá salir del Banco de Inglaterra, que custodia miles de toneladas de oro de diferentes países del mundo. Estamos observando en estos momentos. Este es el primer vuelo internacional que aterriza en Lima tras casi 7 meses de cierre de fronteras decretado para evitar la propagación de la COVID-19. El avión proveniente de Santiago de Chile fue bañado con el tradicional arco de agua de la aviación para simbolizar la reapertura del aeropuerto. En medio de medidas sanitarias y de seguridad, el presidente Martín Vizcarra asistió al reinicio de los vuelos internacionales en el aeropuerto Jorge Chávez. Un doble reto ahorita a todos los peruanos: continuar en nuestra tarea de contener el COVID, como lo estamos haciendo y las cifras lo indican. Son 8 semanas de disminución continua. Estamos empezando. Hoy día van a haber 7 vuelos internacionales, 3 de venida y 4 de salida del Perú. Los pasajeros solo podrán volar a Perú si cuentan con un test PCR negativo de menos de 72 horas. En marzo y ya por la pandemia me quedé hasta ahora. Son como 7 meses que no retorno a Santiago, Chile. Y vine a visitar a mi familia y ahora regreso por el trabajo que me esperan allá. Con más de 32.000 fallecidos, Perú es el tercer país latinoamericano con más número de muertos por la pandemia después de Brasil y México. Cerca de 900.000 personas se han contagiado de COVID-19. Este lugar es lo más parecido a la Tierra del fin del mundo. Aquí la pandemia de COVID-19 no ha llegado. Estamos en la Antártida, un continente aislado, el más austral de la Tierra, donde alrededor de 400 personas viven en 13 bases, ajenas al seísmo sanitario que hace temblar al resto del planeta. Tratamos de mantener el nivel de seguridad. Te recuerdo que nuestro objetivo prioritario es evitar o minimizar el riesgo de contagio COVID en la Antártida para mantener el continente limpio de COVID. En el Día del Ejército, la dotación de la base antártica San Martín saluda a todos sus integrantes. 6 de las bases son permanentes, acogen a militares y a decenas de científicos. Mientras el mundo se estremece, ellos siguen con su vida normal, como si nada ocurriera. En la base Esperanza hay incluso un colegio para 15 niños y adolescentes. Para ellos, lo peor no es el aislamiento, sino asistir en la distancia a lo que ocurre en su país.
Bueno, nosotros, obviamente, todo el personal de la dotación muy pendiente principalmente de sus seres queridos, sus familiares, de la seguridad, de la salud de ellos, y siguiendo a través de las redes sociales y de los medios de comunicación cómo va evolucionando la situación del país. No va a ser fácil volver a la normalidad de ustedes con la normalidad que estamos teniendo nosotros acá. Para nosotros, nosotros tomamos mate todos los días y va a ser algo que no lo vamos a poder hacer con normalidad, y es algo muy argentino y una costumbre muy nuestra. Así que... Cuando comience el próximo verano austral, en noviembre, Argentina solo enviará a sus bases 400 militares y científicos, en lugar de los 2.000 habituales. Todos tendrán que respetar una cuarentena y serán testados antes y después para mantener el continente helado libre de COVID-19. Termina aquí esta edición de Euronews Hoy. Gracias por acompañarnos. Volvemos mañana. Les dejamos ahora con unas imágenes de una fiesta improvisada en las calles de Río de Janeiro, donde no se renuncia a la samba pese a que no paran de aumentar los casos de COVID-19.